Buenas tardes, queridos estudiantes. Nuevamente nos encontramos aquí en nuestras clases virtuales. Estuvimos trabajando con términos estadísticos como son la población y la muestra. Ya sabemos que la población viene a ser el conjunto y la muestra es un subconjunto. Ahora vamos a ver las medidas de tendencia central, que son muy aplicadas en la estadística. Las medidas de tendencia central, como son la mediana, la moda y la media, ¿sí? La mediana, la moda y la media son las medidas de tendencia central. ¿Qué viene a ser la mediana? La mediana es el término central de una cantidad de términos, el término central. Ahora, si la cantidad de términos son pares, el término central vendría a ser los dos que están en el centro, sumamos los dos y lo dividimos entre 2 y eso sería la mediana. Pero si la cantidad de términos son impares, entonces la mediana sería el término central. ¿Sí? La moda de una cantidad de términos es el término que más se repite. Si hubieran dos términos que más se repiten, entonces sería bimodal. Pueden haber dos modas. O también puede darse el caso que no exista moda, cuando todos los términos son diferentes. Y la media aritmética también le llaman, es el promedio de todos los términos dividido entre la cantidad de términos. Sumamos todos los términos y dividimos entre la misma cantidad de términos y nos da la media. Bien, el propósito de esta actividad dice, leemos tablas y diversos textos que contengan valores de medidas de tendencia central, ¿no? Ahí vemos la media, la mediana, la moda. Empleamos estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos, así como para determinar la mediana, la moda y la media. Asimismo, justificamos con nuestros conocimientos estadísticos las características de una muestra de la población. Vamos a ver en esta actividad, dice, una buena toma de decisión. Para tomar una buena decisión tenemos que analizar bien de qué se trata para no equivocarnos. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingresen al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Para tomar la decisión, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Acá tenemos la tabla donde han anotado diferentes cantidades de puntos cada estudiante en diferentes partidos. Son 5 partidos. En el primer partido, el estudiante Pablo anotó 14, en el segundo 14, en el tercero 10, en el cuarto 6 y en el quinto 20. Lo mismo, Claudio, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. ¿Cómo va a ser el entrenador para escoger con esta referencia, con estos indicadores, a cuál de ellos lo escoge para que ingrese al equipo? Porque ellos están en la banca. Pregunta de la situación significativa. ¿Cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo? ¿Cuál de ellos y por qué? Es la pregunta. Acá tenemos las preguntas. Comprendemos el problema, dice. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Aquí está. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Acá está. Debe elegir solamente a... Acá está la respuesta. La número 2. ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? ¿Cuántos partidos? Partidos. Acá está la respuesta también. La 3.
¿Qué te pide hallar en la pregunta de la situación? La situación acá está. ¿Qué me piden hallar? Listo, la pregunta. Y la 4. ¿Qué son las medidas de tendencia central? ¿Qué son? Ya les dije. No les pregunta cuáles son. ¿Cuáles son? Son la media, mediana, moda. ¿Pero qué son? Ya cada uno explica qué cosas son. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe los procedimientos que realizarás para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. ¿Qué procedimiento has dado para dar respuesta a esto de acá? ¿Qué tenías que hacer? Sacar el promedio. A ver, en promedio, ¿quién anota más? ¿Sí? Sacamos el promedio. ¿Quién anota más? El que anota más significará que es el mejor deportista, ¿no? Tenemos que hacer el promedio aritmético de cada uno de ellos. Ordena de forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio, en forma creciente, o sea, de menos a más, ordenamos. Acá, de estos, lo ordenamos de acá, de Pablo y de Claudio. 2. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Calcular la moda de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Acá vemos la moda, ¿cuál es? La que más se repite. Y dijimos que si en unos términos no se repite ninguno, sería amodal, o sea que no va a tener moda. Esa sería la pregunta 2. Pasamos a la número 3. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un número impar de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Calcula la mediana de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Acá está la explicación y calculamos la mediana de cada uno. Ahora viene la media aritmética. Acá está la explicación. La media aritmética es el promedio de los datos. Se obtiene al dividir la suma de todos los datos de la muestra, ¿sí?, por el número de datos. Calcula la media aritmética de las puntuaciones que obtuvo cada deportista, ¿sí? Entonces es el promedio. Se obtiene al dividir la suma total entre la cantidad de datos. Y acá llamamos la número 4. La 5. Organiza en la siguiente tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda. Listo. Para Pablo, la media aritmética, ¿cuál fue? ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la moda? Para Claudio, lo mismo. También llenamos aquí. Todos los datos la tenemos. Describe lo que observas en los resultados de la tabla. ¿Qué observas acá? Esa descripción la tienen que hacer ustedes. 7. ¿A qué deportista elegiría el entrenador para el partido decisivo? Explica por qué. Una vez que tienes tú la media aritmética, que te va a indicar su eficiencia de cada uno, a cuál de ellos va a elegir el entrenador. Y por último, reflexionamos sobre el desarrollo. De acuerdo con tu respuesta a la pregunta 7, ¿por qué no escogió al otro deportista? Ya saben por qué. ¿Por qué no eligió al otro y al otro sí? ¿Por qué no lo eligió? Aquí explican por qué, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora, de haber repasado esto, ustedes lo van a desarrollar desde la página 14 hasta la 15. Una vez que terminen esto, me lo mandan al WhatsApp personal para su calificación. Seguidamente, en la página 16 dice, comprobamos nuestros aprendizajes. Propósito. Representamos las características de la muestra de una población asociándolas a variables cuantitativas, discretas y continuas, así como el comportamiento de los datos de la muestra, mediante histogramas y medidas de tendencia central. Leemos tablas de frecuencias y diversos textos que contengan valores de la medida de tendencia central, la media, la mediana y la moda. Situación significativa. Luego de medir la estatura de los estudiantes del segundo grado, los datos que se agruparon en 5 intervalos, cada uno es un intervalo, 2, 3, 4, 5 intervalos. Cada intervalo va desde una cantidad hasta otra.
Primer intervalo de 1,30 a 1,35 de estatura, metros. Segundo intervalo de 1,35 a 1,40. Tercer intervalo de 1,40 a 1,45. Cuarto intervalo de 1,45 a 1,50. Y el quinto intervalo de 1,50 hasta 1,55 metros de estatura. Y se representa con este histograma. ¿Sí? Este es un histograma. Cantidad de estudiantes, acá están las cantidades. Miren, en el primer intervalo hay 2, en el segundo hay 6, en el tercero hay 9, en el cuarto hay 12 y en el quinto intervalo uno solo, un integrante. Pregunta, ¿a cuántos estudiantes se midió la estatura? Fácilmente tenemos acá, sumamos 2 más 6 más 9 más 12 más 1, cantidad de estudiantes de la primera pregunta. La pregunta 2. ¿Cuántos estudiantes tienen estatura mayor o igual que 1,40 metros? 1,40. Mayores de que 1,40 son todos los que están acá. A partir de 1,40, mayor, hasta 1,55. ¿Cuántos estudiantes hay acá? Sumamos esta cantidad, más la de acá, y tenemos la respuesta. Tercera. ¿Qué porcentaje de los estudiantes tienen estatura mayor o igual a 1,40 pero menor que 1,50? Miren, mayor que 1,40, menor que 1,50. 1,40, 1,50. Mayor que 1,40, menor que 1,50. ¿Cuántos son? 21. ¿Qué porcentaje será 21 de la cantidad total? Hacemos una regla de 3 simple, ¿sí? La cantidad total son 30. 21 entre 30 por 100 y hallamos el porcentaje, ¿sí? Acá están toda la explicación. Pasamos a la que viene. Ahí está. El porcentaje 21 sobre 30 por 100, el 70%. Ahora, en la pregunta 4 nos dicen, calcula el promedio de estaturas. Para calcular el promedio de estaturas, vamos a tener que hacer primero nuestra tabla de frecuencias. ¿Sí? Esto es la tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias donde tenemos los 5 intervalos acá. Los 5 intervalos. Primero hallamos la marca de clase, que viene a ser el XY, marca de clase. ¿Qué viene a ser la marca de clase? Viene a ser la semisuma de los extremos. 1,30 más 1,35 entre 2, 1,325. 1,35 más 1,40 entre 2, 1,375. 1,40 más 1,45 entre 2, acá está, igualmente acá, se suman los extremos y se divide entre 2 y hallamos las marcas de clase. Ahí están las marcas de clase. En el primer intervalo teníamos 2 estudiantes con esa estatura. En el segundo intervalo tenemos 6, en el tercero 9, en el cuarto 12 y en el quinto 1. Fíjense, cantidad de estudiantes son 30. Ahora hallamos el producto de la cantidad de estudiantes por su marca de clase. FI por XI, F1 por F1, por X1. 2 por 1, 3,25, 2,65. 6 por 1,375, 8,25. Igualmente acá hacemos todas las multiplicaciones y tenemos acá. Una vez que tenemos todos estos productos, hacemos la sumatoria total. ¿Sí? Producto de la marca de clase por sus frecuencias. Nos sale 42,95. Ahora, para hallar el promedio, ¿qué hacemos? Dividimos todo esto, 42,95 entre 30. 42,95 entre 30 nos da 1,43. Fíjese, este es el promedio de estaturas de los 30 estudiantes. ¿Sí? El promedio de estaturas de los 30 estudiantes. Acá tenemos. ¿Sí? Ahora, en la pregunta 1 final dice, describe el procedimiento realizado para dar respuesta
a las preguntas de la situación significativa. Dan ustedes qué cosa hemos hecho o qué se ha hecho con todo esto de acá para dar esa respuesta. Y la número 2, ¿por qué es importante elaborar una tabla de frecuencia cuando se tiene datos agrupados? Los datos agrupados. ¿Por qué es necesario hacer todo esto? ¿Por qué hemos hecho todo esto? ¿Por qué hemos tenido que multiplicar todo esto? ¿Por qué? ¿Qué razón tiene? Ahí está, hemos visto acá. Teníamos que hallar el producto de cada uno, luego hacer la suma y luego dividir. Bien, hemos hecho la situación significativa A. Me hacen ustedes la situación significativa B igual y la situación significativa número C. Hasta ahí me desarrollan hasta la página 20 y me lo envían luego a mi WhatsApp privado, jóvenes. Estoy atento para cualquier consulta que me hagan en cualquier momento.